La economía de China volvió a mostrar un crecimiento moderado en el tercer trimestre del año. ¿Cuáles son los números? Bueno, en el periodo julio-septiembre, el PBI creció menos de 1% frente al trimestre anterior y subió 4,6% en comparación con un año atrás. Se trata de un desempeño notoriamente peor que en el pasado y que deja a China lejos de cumplir con el objetivo de crecimiento 5% que se trazó el gobierno de Xi Jinping para este año 2024. Esta novedad, esta situación motivó que las autoridades desplegaran un conjunto de medidas de estímulo económico que fueron bien recibidas por los mercados. Bueno, a partir de estas novedades y con lo importante que es China para la matriz de exportaciones uruguayas, les proponemos este enfoque. Hoy vamos a analizar las perspectivas de la segunda economía más grande del planeta. Para eso estamos con el economista Matías Consolandich, gerente en la firma Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien, Emiliano? Todo bien, todo bien. Matías, a ver, si te parece, empecemos por profundizar en las cifras de cuentas nacionales del tercer trimestre que mencionaba Emiliano. Ya veníamos de meses anteriores también de poco crecimiento de la economía china, ¿verdad? Sí, esto es algo que digamos que venimos de hace algún tiempo. Entre julio y septiembre la economía de China creció, como decía Emiliano, 0,9% respecto al trimestre anterior en términos desestacionalizados. Eso es un ritmo algo más alto del que se observó entre abril y junio, pero es inferior a la velocidad a la que creció la economía en la segunda mitad del 2023 y principios de este año. De hecho, por primera vez China acumuló 2 trimestres consecutivos creciendo abajo del 1%. Si lo miramos en términos interanuales, es decir, comparando el tercer trimestre de 2024 con el tercer trimestre de 2023, la economía creció 4,6%. Se trata entonces de un crecimiento inferior al crecimiento potencial que el gobierno estima en 5% y que se planteó como objetivo alcanzar este año, digamos. En definitiva, estos números nos siguen mostrando una economía que no logró retomar mayor dinamismo en el último año y medio, que sigue con presiones deflacionarias desde mediados de 2022 y que presenta una demanda interna relativamente deprimida. Bien. A ver, en este sentido, hace algunas semanas las autoridades del gobierno chino se mostraron preocupadas, ¿no?, por el bajo crecimiento y de hecho anunciaron medidas de estímulo para impulsar la economía, como consignaba Emiliano. Los titulares de prensa tomaban ese hecho como un hito importante. ¿Te parece si comentamos, repasamos en qué consistieron estos anuncios, este paquete de medidas? Dale, a ver, se adoptaron un conjunto de medidas monetarias con el objetivo de generar liquidez en el mercado, redinamizar el crédito, impulsar el consumo, y después se hicieron algunos comentarios sobre la política fiscal. En el frente monetario se bajó la tasa de los encajes bancarios, eso libera recursos a los bancos comerciales, les permite prestar más, y también se bajaron las tasas de interés de referencia a corto, mediano plazo, ¿no? Y se indicó que se podría continuar con esos recortes, continuar en esa dirección en los próximos meses. Después hubo un conjunto de medidas que apuntaron al mercado inmobiliario, ¿no? El mercado inmobiliario es un sector muy importante en China que está atravesando un ajuste bastante grande desde hace varios años. Allí se redujo el monto que se debe pagar inicialmente para comprar viviendas y se dispuso de un mecanismo para bajar las tasas de los préstamos hipotecarios que ya están vigentes y de los nuevos que vayan surgiendo. Y por otro lado, tal vez las medidas más novedosas, digamos, fue que se sumaron algunas medidas enfocadas en empujar el mercado accionario. Sin entrar ahí en mucho detalle, Romina, se facilitaron líneas de liquidez para la compra de acciones por parte de inversores institucionales, se habilitaron también préstamos preferenciales a empresas que hoy están cotizando en bolsa y que quieren recomprar sus acciones. Aquí lo que se busca, de algún modo, es inducir algún tipo de efecto de riqueza positivo, mejorar la confianza de los consumidores, impulsar un poco el consumo. Uh-huh. Y en el frente fiscal, ¿cuáles fueron los anuncios, cuáles fueron las medidas? Novedades por ahora relativamente pocas. Sí se dijo que el componente fiscal va a ser una parte importante del paquete de estímulos, que complemente un poco esto que veníamos comentando, pero todavía no hay muchos detalles. El gobierno dejó trascender algunas medidas que por ahora en principio sumarían
alrededor de 1,5 puntos del producto y que incluirían, entre otras cosas, transferencias directas a los hogares según la cantidad de hijos que tengan. Eso también es algo que de hacerse, digamos, es nuevo, pero los anuncios desde ese frente probablemente empiecen a aparecer más en las próximas semanas y es algo que ha tenido bastante expectante a los mercados. Vayamos por ahí, si te parece. ¿Cómo reaccionaron los mercados a estas medidas? Las medidas fueron bien recibidas, digamos. Los principales índices accionarios en China acumulan ganancias muy importantes en el último mes. Por ejemplo, si miramos la bolsa de Shanghái, subió más de 20% desde mediados de septiembre. Eso contrasta con lo que venía siendo el desempeño francamente negativo que mostraron los índices chinos durante buena parte de este año, ¿no? Si uno lo mira tanto en términos absolutos como en términos relativos. Hasta hace un mes, el índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, este índice que concentra las 500 empresas más grandes de ese país, acumulaba un incremento de casi 20% en el año, mientras que la referencia de Shanghái que estaba comentando mostraba una caída de 9% en esa comparación. Con las ganancias de las últimas semanas, ese índice en China acumula ahora una suba de 10% en lo que va del año, sigue comparando contra un 20%, digamos, en el caso del Standard & Poor's. Pero la mejora fue bien grande, ¿no? Claro. Matías, a ver, más allá de las reacciones en las bolsas, ¿hay expectativas de que estos estímulos tengan un impacto significativo en el crecimiento de China? Te lo pregunto porque, de hecho, durante este año ya se habían tomado algunas medidas como las que mencionabas, pero no habían tenido un efecto significativo en ese caso, ¿no? No tuvieron, no. A ver, depende de cuáles terminen siendo las medidas fiscales y qué tanto efectivamente se termina observando un incremento del crédito, ¿no? Pero la reacción de los mercados y la magnitud de las medidas que se adoptaron esta vez nos hacen prever que deberíamos observar cierta redinamización de la actividad en los próximos meses. Es cierto que los efectos directos de los estímulos probablemente los veamos en mayor medida hacia el 2025, pero el impacto sobre las expectativas, la mejora en la confianza de los consumidores, la mejora en la confianza de las empresas, puede que empiece a traccionar un poco antes. De ocurrir esto, obviamente eso supone una noticia positiva para nosotros, para Uruguay en el frente externo. El freno de China venía pesando bastante sobre las perspectivas de crecimiento a nivel mundial y además es uno de los elementos fundamentales detrás del contexto de precios más bajos de las materias primas. Entonces, un revés en ese sentido puede dar soporte a precios un poco más elevados. Ahora, de todas maneras, Romina, el impulso que podamos ver en China probablemente no implicará un crecimiento más acelerado en un horizonte más largo. A ver, ¿a qué te estás refiriendo con eso, Matías? ¿A que nos vamos a tener que acostumbrar, digamos, a un crecimiento de la economía similar al que estamos viendo hoy? A ver, no es razonable pensar que China vuelva a crecer a tasas de 2 dígitos, como creció en la década de los 80 y principios de los 2000, o cerca de 8% como lo vimos en la década anterior a la pandemia. China hoy crece menos, pero lo hace desde un tamaño significativamente mayor, ¿no? Hoy es cerca del 20% del PIB mundial, es la segunda economía más grande, tiene un PIB per cápita que es muy superior al que tenía en los años 80. Dicho eso, uno podría pensar en un conjunto de medidas que apunten a aumentar la tasa de crecimiento potencial, y eso no es lo que ocurrió, digamos. Los anuncios que venimos comentando no introducen reformas estructurales que impulsen la productividad, no involucran una ampliación relevante de la matriz de protección social, que es algo frecuentemente señalado como un elemento clave para apuntalar el consumo de un modo más sostenido y para reducir el ahorro por motivo precaución. El crecimiento de largo plazo, digamos, de China todavía hoy es muy dependiente de mantener una tasa de inversión muy alta en una comparación internacional, de 45% del PIB, eso compara frente a valores de 22% si uno mira el resto de los países del G7, de 30% entre economías emergentes. Entonces resulta difícil de sostener esas tasas de inversión sin agudizar los problemas de sobreinversión justamente que hay en varios sectores. El sector inmobiliario es un claro ejemplo de eso. Hasta ahora el gobierno puso el foco en un modelo de crecimiento hacia afuera, digamos, basado en potenciar la productividad, la producción industrial, las exportaciones, pero allí también hay limitaciones. Hay limitaciones en una demanda internacional que, como hemos comentado otras veces, está poco pujante, un mundo que crece relativamente poco, en un contexto también de mayor empuje y mayor proteccionismo comercial. Entonces, por eso, digamos, las estimaciones del Fondo Monetario, de otros organismos multilaterales, en general apuntan a que el crecimiento no se sostendrá en torno a la meta del 5%. Entonces, aplicando las mismas políticas, no deberíamos esperar que China se acelere estructuralmente, Romina.
Matías, gracias por este análisis sobre la economía china, sobre este crecimiento moderado que está mostrando y estos anuncios del gobierno de Pekín de apostar a una nueva ronda de estímulos económicos. Volvemos a conversar con ustedes la próxima semana. Bárbaro, que tengan buena jornada y buen programa el domingo. Gracias, igualmente. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo.